y de erradicarlo. No, nosotros somos una asociación que genera sus propios recursos. O sea, si tenemos un 15% de recursos, ya sea por donación de algún paciente que generosamente aporta dinero, por algún proyecto que se mete y que obviamente eso genera algún bien económico para la asociación, es alrededor del 15%. Todo lo demás lo genera MUSES. En la cuestión del espacio hemos ido de verdad con muchísima gente de la política, de personas con conciencia social, para ver de qué manera pues podemos en un esfuerzo conjunto, por ejemplo, rentar una casa. Pero hemos ido, por ejemplo, a Patrimonio Inmobiliario y de plano nos dijeron no hay lugar, nosotros necesitamos el espacio incluso más que ustedes y no tenemos, ¿no? Entonces, así como esa respuesta hemos tenido muchas en donde se pospone o te mandan a otro lugar y el espacio en muchos momentos nos queda chiquito. Sin embargo, pues tratamos de acondicionar las actividades o pedir sedes alternas para hacer varias de las actividades que nosotros realizamos. Otra traba pues es obviamente la cuestión de la difusión del servicio. Todavía nos encontramos a gente que viene a entrevista y que dice yo no sabía que existía una asociación que trabaja especialmente con el abuso sexual o con la violación. En este momento no hemos tenido apoyo del gobierno en el sentido de la problemática que existe de dar el tratamiento gratuito a las personas que lo demandan así, porque por la situación económica algunas de ellas no tienen los recursos para pagar su tratamiento. Hemos estado gestando con el licenciado Marcelo Ebrard esa posibilidad, pero la persona, el director de Patrimonio Inmobiliario, nos ha respondido que no existe ningún lugar, propiedad del gobierno del DF que se nos pudiera adjudicar. Es una organización civil independiente formada por la participación de a su vez de 68 organizaciones también independientes que hacen trabajo local, etc. De ese total, más o menos la mitad, un poco más, prestan algún tipo de servicio directo en relación a temas de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Hemos tenido algunos avances, tal vez más en la parte de marco jurídico, ¿no? Se aprobó hace pocos años una ley general para una vida libre de violencia a las mujeres a nivel federal. Ya todos los estados tienen ley, pero ahí empiezan los problemas porque en realidad no hay una armonización, no todas las leyes locales son de la misma calidad. Hay leyes locales que no reconocen todos los tipos de violencia, hay estados donde el tema de la violencia contra las mujeres se sigue planteando que primero se intente resolver en conciliación, ¿no? Y entonces no se ponen en funcionamiento los mecanismos de protección contra las mujeres, sino tratar de que alguna instancia oficial medie entre el hombre y la mujer, entre el victimario y la víctima, como si estuvieran en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces ese creo que es un problema. Y luego el otro es que además en muchos estados todavía no hay reglamento, que ya sería el detalle del funcionamiento, de los mecanismos, los procedimientos, y eso pues muchas veces hace todavía mucho más complicada el acceso a mecanismos de protección. Mira, hay dos cosas, porque hay instancias diferentes. Cuando tú vas al Ministerio Público y dices quiero levantar mi denuncia por violencia familiar, dependiendo de quién te toque, de qué tipo de Ministerio Público, te pueden decir sí, cómo no, levántela, o te pueden decir ¿estás segura?
Porque entre los jueces todavía no se logra comprender que las mujeres no tienen condiciones para a veces dar un seguimiento a la denuncia y la retiran. Y ese es argumento para ellos de decir, señora, a ver, si lo está pensando bien, si no, váyase a su casa, piénselo bien y luego nos avisa. Y en ese piénselo bien y luego nos avisa, o en esa denuncia que se queda en el escritorio porque creen que dentro de 2 días va a venir la señora y va a levantar la denuncia, lo que ocurre es que muchas de ellas son asesinadas. De estas 1.200 mujeres que yo te decía, la gran mayoría había denunciado ante las autoridades violencia familiar sin que la autoridad hubiera hecho algo, ni siquiera la investigación. Pero aún muy deficientes los accesos, a organismos, procuración de justicia, derechos humanos, donde pues todo se sigue ventilando aquí. Eso para quien lo puede venir a ventilar aquí. ¿Qué ocurre en la mayor parte de las historias de los casos? Pues simplemente que no se encuentra, no hay una puerta que tocar, ni en su localidad, ni cercano a su localidad en muchas ocasiones, ¿no? Si no es a la capital de la República, tiene que ser alguna otra gran ciudad, Monterrey, Guadalajara, y no hay mucho más que hacer, bueno, hay mucho que hacer, pero no hay mucho más que contar, pues, para estas personas que requieren de esa asistencia, de esa observación, de ese auxilio. Pues no, les queda, en ese sentido sí está muy concentrado todo en el centro del país. Y por otro lado, que no tengamos a dónde ir y que no tengamos redes de apoyo con otras mujeres. Los refugios que hay aquí son muy, muy temporales. Y de hecho, el único que yo conocí por acá ya no existe, ¿no? ¿Temporales de cuánto? ¿Hablamos de días? De días, 2, 3 días. ¿Y qué hacen en esos 2, 3 días? No sé, supongo que les buscarán como algún familiar, porque no sé, creo que también hay servicio de trabajo social, pero no sé. La idea de las WAVIF es poder hacer un convenio en corto, le llaman amigable composición, teniendo de testigo al abogado y ambas partes para hacer un convenio de no violencia. Incluso yo sí tuve casos de que había lesiones muy evidentes y dijimos, esto necesita ya interferencia del Ministerio Público. Mandábamos y a veces no les querían levantar el acta, ¿no? Mucho argumento de que, señora, pero pues si al rato lo va a perdonar, o señora, y ya cuando de verdad era muy grave que decía, señora, pero lo vamos a detener. ¿Quién la va a mantener? ¿Y sus hijos? Hay coacción, pero también por parte del Ministerio Público para no iniciar el acta. Y ya que se inicia, seguramente, digo, yo no te podría decir a ciencia cierta, sí, pero lo creo, claro, que el marido la pueda convencer. Bueno, yo trabajo con mamás solas y muchas de ellas han vivido violencia en casa, por eso es que se separan de sus maridos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que me interesa muchísimo porque gran parte de los divorcios, separaciones y abandonos se dan justamente porque las mujeres padecen violencia. En México tenemos más de 6 millones de mamás solas reconocidas por el gobierno del presidente Calderón y la cifra va aumentando. Las mujeres todavía, desgraciadamente, en muchas familias y en absolutamente todos los estratos sociales, vale si está al lado de un hombre que valga, ¿no? No importa si la respeta o no la respeta, valor en el sentido de tener, de poder, de hacer y no de ser, desgraciadamente. Creo que las mujeres tenemos que poner límites, tenemos que poner distancia. Creo que el Poder Judicial tiene que hacer una labor impresionante también, que no existe además un aparato, una estructura gubernamental ni judicial de ninguna manera para proteger a las mujeres. No existen albergues suficientes. Yo creo que hay que armar toda una estrategia. Parte es la labor y la actitud que hacen las mujeres, que tenemos que hacer las mujeres en el interior de nuestras familias. Y luego la parte de apego al derecho. Vivimos en un estado de derecho que desafortunadamente pues no es vigente, no se cumple.